Lasker escapa de Lasker en increíble final. La ventaja material de las negras es suficiente para ganar, pero deben sortear algunos escollos tácticos y técnicos. El blanco está activo en el centro y tiene dos peones pasados, aunque no han cruzado la quinta fila, lo que sería prácticamente ganador. La posibilidad de crear un peón pasado en la columna B es la única posibilidad del negro de conseguir la victoria. Un final muy interesante a la vez que instructivo. Las negras jugaron torre H8. Esta jugada plausible otorga a las blancas una posibilidad oculta de tablas. Lo correcto habría sido torre D7, que podría haber forzado la retirada del caballo sin alejar la torre de la séptima fila. Después de torre H8, continuó la partida con caballo E3. Y el negro respondió con torre 8 jaque, rey D4, torre D8 jaque y rey E4. Un error que puede perder el final. Mejor defensa era rey C3, y si torre D6, entonces caballo F5, torre D1, caballo E3, que podría permitir una lucha por el empate, no siendo así con rey E4, a lo que el negro respondió con A5. La única oportunidad de victoria de las negras es crear su propio peón pasado. Las blancas respondieron con B por A5, B4 y A6. Esta es la mejor oportunidad, aunque igualmente pierde. Era insuficiente, por ejemplo, G5, debido a B3, caballo C4, rey C5, caballo B2, torre D2, caballo D3 jaque, rey C4, caballo E5 jaque, rey C3 y gana, porque el caballo no tiene acceso al peón B, mientras que la torre puede detener fácilmente al peón blanco que intente acercarse a la octava fila. Continuando con el avance del peón A6, siguió por parte del negro el avance de su rey a C5, que es una buena jugada. Inferior es B3, es dudoso porque las blancas pueden, después de caballo C4, rey B5, caballo B2, rey por A6, F5, rey B5, F6, permite al blanco salvar el final. Por lo tanto, aquí la jugada correcta fue la realizada en la partida con rey C5 y ahora continuó A7 y B3, jugada dudosa. Alekhine consideró que esta posición aguda estaba empatada, pero por el momento no se ven tablas claras para las blancas, aunque sí existen después de este movimiento dudoso. Lo correcto era torre A8, con grandes posibilidades de victoria. Tras el avance del peón a B3, continuó caballo D1, torre A8. Es lo mejor para mantener posibilidades de victoria, a lo que el blanco respondió con G5. Las blancas pierden después del avance del peón a F5 por torre por A7, F6, rey D6, rey F5, torre A1. Después de caballo B2, torre F1 jaque, rey G6, torre a F2, caballo D3, B2, caballo por B2, torre por B2, donde los dos peones estarán bien controlados por el rey y la torre. Por lo tanto, G5 es la posibilidad de mantener alguna esperanza viva de empate. Torre por A7, G6 y torre D7. Un error que permite salvar el final. Muchos comentaristas, siguiendo a Alekhine, ignoran este movimiento, pero la computadora sugiere que después de rey D6 mantiene ligeras posibilidades de victoria. Estudiemos los comentarios de Kasparov, que no están bien enfocados. Por ejemplo, rey F5 es el movimiento que se expone en el libro de Kasparov, pero esto pierde. Lo correcto era, en esta posición, rey D4,
torre C7, G7, torre por G7, rey C3, torre B7 y caballo E3, y las negras no pueden progresar. Después de rey F5, rey E7, rey G5, entonces torre A2, y las cosas están mal para las blancas. Por esa razón, la jugada rey D4 era lo correcto. Siguiendo con torre D7, que es un error, sigue caballo B2. Después de esto, el final es tabla. Insistieron con torre D2. Otros intentos no conducen a nada. Por ejemplo, la interesante rey D6 he respondido con rey D4, pero no lo he puesto al libro de Kasparov como empate, que da F5. Sin embargo, después de F5, rey E7 es ganador por parte de las negras. Pero continuemos con la línea de la partida. Torre D2 y ahora rey F3. Una jugada muy buena que cubre G2 para la siguiente alternativa que estudiaremos. Las negras respondieron con torre D8. La importancia del rey F3 está dado por la captura errónea del caballo en B2, porque seguiría G7 y la torre no tiene acceso a la casilla G2 para detener el peón. Por lo tanto, torre D8 y ahora rey E4 es la jugada que empata. Con esto, las blancas salvan el final. Posiblemente mejor era, comenta Kasparov, F5, que es interesante. Sin embargo, esto pierde después de rey D6, rey F4, torre C8. Nuevamente un error de análisis. Lo correcto era rey E7 con líneas similares a posiciones que se dan anteriormente. Después de la jugada torre C8 seguiría caballo D1, aunque después de continúa Kasparov, torre C4 jaque, da esta línea como ligera ventaja de las negras, pero la variante rey E7 gana el final, como ya hemos mencionado. Por lo tanto, esta es una posición interesante y prácticamente clave en el final. Después de torre C4 jaque, rey G5. Siguen los errores de análisis en el libro. Esto pierde. La línea correcta sería, por ejemplo, rey E3, donde las negras solamente tienen ligera ventaja, pero donde el blanco tiene más posibilidades de luchar por el empate, no siendo así con rey G5, que sigue torre C1, caballo B2, torre C2, caballo D1 y rey E5. Todavía no hay tablas obvias. Sin embargo, que es los comentarios del libro, sin embargo, rey E7 es la jugada correcta, donde este preciso movimiento permite ganar el final. Sin embargo, con rey E5, la jugada caballo E3 mantiene al negro con una clara ventaja, pero desde el punto de vista técnico es más difícil materializarla. Siguiendo la partida con rey E4, que es la jugada que logra el empate, sigue torre D2. Ahora rey F3, torre D8, rey E4, rey D6 y rey D4. Esta es la jugada buena. Peligroso es el avance del peón a F5, porque después de torre C8, caballo D3 y torre C4, las blancas pierden. Sin embargo, en lugar de rey D4, también rey D3 era la retirada incluso más precisa. Después de torre C8, G7 con posibilidades reales de tabla, al cambiarse el peón de G por el peón de B. Después de la jugada rey D4, torre C8 y G7 con empate. Un error hubiera sido F5, lo indican como un error perdedor, pero después de rey E7 se indica también que pierden las blancas, pero aún no está claro. Veamos, rey D3, rey F6, caballo A4,
torre C6 y caballo B2, donde el negro mantiene ligera ventaja, pero no puede progresar. Después de G7, que es la jugada correcta, rey E6, G8 igual a dama, torre por G8, rey C4 y torre G3. A lo que siguió caballo A4, rey F5, rey B4, rey por F4, caballo B2, rey E4, caballo A4, rey a D4, caballo B2 y torre F3. Aquí comentó Alekhine un intento de llevar el rey a D2 en la retaguardia de la torre. Mientras tanto, sin embargo, las blancas tuvieron tiempo de colocar su rey en B2, por lo que los nuevos intentos de acercarse deben seguir siendo inútiles. Un juego insólito y lleno de vicisitudes, finalizó Alekhine. La partida continuó con caballo A4, torre E3, caballo B2, rey E4, caballo A4, rey F3, rey A3, rey E4. O de lo contrario, si rey E2, entonces caballo C5, rey D2, rey B2 con empate. Después de rey E4, rey B4, rey a D4, caballo B2, torre H3, caballo A4, rey D3, rey por B3, rey D4, jaque a la descubierta, y aquí se acordó el empate. Este es probablemente el empate más increíble, el más paradójico en la historia de los torneos internacionales, comentó Weinstein. Cuando estrechó la mano de su oponente, el maestro americano exclamó: "No sabía que en el final un caballo podía empatar contra una torre y un peón". Espero que le haya gustado este final y la partida la podrá encontrar en el blog para que la estudie completa con todos sus detalles. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!